Listo, entonces, familias, hoy vamos a hablar de proyecto de vida. Entonces, quiero escuchar qué entienden ustedes por proyecto de vida, pues enfocado pues a la rehabilitación de su familiar. Entonces, vamos a escuchar aquí alza la mano María. María, te escuchamos, María Ingrid. Ok, no, María no me respondió. Familias, ¿qué entienden por proyecto de vida? ¿Saben qué es un proyecto de vida? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margot. Listo, Margot. Pues de proyecto de vida, pues según lo que ellos aprenden allá es cuando lo que a ellos ellos más o menos se van proyectando, ¿no? Mientras están en el hogar. Se están proyectando, por ejemplo, en qué qué van a hacer cuando ellos salgan de allá. O sea, Muy si van a bien. estudiar, si van a trabajar. Claro que ellos salen con muchos proyectos de allá, ¿no? El afán de Sí, ellos de salir, pues el proyecto de ellos es trabajar, estudiar, bueno, sacar a la familia adelante, cosa que algunos medio cumplen, otros más o menos y otros no cumplen nada. ok, muy bien. Sí, no estamos Ajá, tan alejados, Margot, del concepto. De hecho, incluso su proyecto es hasta fascinante, ¿no? Es extraordinario. sí, sí, ellos lo Mm. sorprenden a uno cuando uno va a Con firmar va a con sus firmar historias. va a firmar ¿cómo se llama? El pacto de convivencia. El pacto de convivencia, se comprometen a todo, que se van a levantar a las 6, van a hacer ejercicio, van a preparar el desayuno, pues al principio algo cumplen, luego ya van bajando la guardia, ¿no? Y Exacto, si uno sí. pues no les pone las reglas, ellos siguen en las mismas y poco a poco se les va olvidando. Muy bien. Sí, eso sucede. Muchas gracias, Margot. Y yo creo que ahorita lo voy a clarificar. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que inciden en esa falta de, como de rigurosidad en su proyecto de vida. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos explicando como el motivo por el que ellos, pues finalmente esa historia tan perfecta, pues como que se va desboronando y el trabajo que hay que hacer para poder mantener ese proyecto de vida. ¿Listo? Vamos a escuchar a Laura. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, para mí el proyecto de vida es como un orden de cómo o sea, qué es lo que voy a cumplir en determinado tiempo. Entonces pueden ser metas a largo, mediano o largo plazo. Muy bien. Perdón, corto, mediano, largo plazo. Sí, exacto. Esos tres. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar a Ivonne. Creo que Ivonne también quiere hablar. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues para mí sí, un proyecto de vida también es como un plan, ¿no? Sí, lo que decía la compañera anterior, a largo o corto plazo. Y yo creo que pues con nuestros familiares, ellos tienen muchísimos proyectos de vida en este momento porque están pues en una desintoxicación y yo creo que nosotros pues debemos como apoyarles los proyectos, los diferentes proyectos, pero hacerles énfasis como en la realidad, o sea, nosotros tampoco nos Muy podemos bien. como dejar de, o hacerles ilusiones, o crearles más ilusiones de lo que ellos tienen, ¿no? Como que, sí, está muy bien tu proyecto de vida ahí, mi hijo o hermanito, pero en este caso es mi hermano, él tiene como 3 proyectos de vida ya, me da mucha felicidad escucharle sus proyectos de vida y digo, eso está muy bien, pero el proyecto de vida es contigo mismo por ahora y hasta que ya no terminemos el proyecto y el proyecto de vida eres tú mismo, el proceso está aquí, tenemos que terminarlo, entonces es como terminar el proceso y fuera de ya cuando salgas es otra cosa diferente, entonces vamos a ver esos proyectos de vida, realizarlos, pero haciéndole siempre el énfasis como no en
en subirle esos proyectos y hacerles ilusiones, porque pues yo creo que a veces si yo creo, ¿no? De mi manera, que si yo le sigo la tónica a todo lo que él me dice con esa emoción, entonces yo lo acepto con emoción, digo, sí, mijo, pero yo siempre estoy como con la realidad y siempre como con esa, le digo, despacio, Alejandro, porque no es así. El proyecto de vida tienes que hacer para que se cumpla, tienes que salir, seguir en el proceso y vamos cultivando el proyecto de vida así poquito a poco, con sacrificio, porque ahora todo es con sacrificio, todo es muy costoso, entonces todo tenemos que, así como todos hacemos esfuerzos por tenerte allá para que tú salgas adelante, tú vas a hacer también los mismos esfuerzos para sostenerte, salir adelante y ya hacer un verdadero proyecto de vida que te quede para toda la vida, que eso ya sea tu trabajo, que ya digan, no, ya salí, pero hay que hacerlo lentamente. Para mí eso pues ha sido como que él lo ha entendido y él ya dice, sí, sí, tienes toda la razón, es que uno se emociona, le digo, sí, uno se emociona, yo también me emocioné de verte a ti, porque yo nunca te conocí esa faceta y ya crear un proyecto, y todos esos proyectos son tan importantes y tan interesantes, pero tenemos que ir lento, porque tenemos que esperar el proceso de acá, y el proceso cuando salgas de acá, que tú te demuestras a ti mismo lo que vales, y nos demuestran a nosotros como familia lo que hicimos por ti para que eso como que es una alegría y un proceso de vida, un proyecto de vida para todos. Y Ok. todos estamos apoyados. Listo, doctora. Muchas gracias de esta manera a todos. Muchas gracias, Ivonne. Y creo que hay cosas, cada una dijo unas cosas que son muy puntuales y que los vamos a tratar aquí. Y muchas veces nos cuesta entender, pero ¿por qué le cuesta organizarse? ¿Por qué le cuesta ejecutar esas actividades que él dijo que pensó en hacerlas tal cual? Porque le cuesta estructurarse. Entonces hoy vamos a entender un poquito eso y también cómo desde del tratamiento, desde lo terapéutico se interviene, pero también darle pautas para que ustedes como familia entiendan. Si no digo como que le van a solucionar su proyecto de vida, no, porque pues lo que también dijeron, o sea, es una construcción individual, ¿sí? Entonces, obviamente la familia hace parte, pero finalmente es un sentido de existencia de cada uno. Entonces, pues finalmente no podemos intervenir como en ese sentido en sentido de vida de cada persona, ¿no? Porque es un proceso muy individual, si no lo estaríamos coartando. ¿Listo? Entonces, cómo entender esa dinámica y cómo podemos, una cosa es apoyarlo, familias. Una cosa es apoyarlo y otra cosa es hacerle la tarea completa, ¿sí? Entonces no podemos llegar, hay una línea muy delgada, pero no podemos cruzarla porque finalmente, estamos coartándole muchos aprendizajes y de mucho desarrollo a la persona. Entonces, bueno, vamos a darle entonces ya la bienvenida al tema. Antes de empezar, yo quiero clarificar, sé que pues, hay familias nuevas que apenas están empapándose del tratamiento, del proceso, de apoyar a su familiar, pero yo quiero que conozcan un poquito de qué se trata lo que yo hago, ¿sí? De qué se trata la terapia ocupacional. Entonces, vamos a definirla muy brevemente para poder entrar en forma con lo que es proyecto de vida. Una definición que pues, es desde la Escuela Mundial de la Terapia Ocupacional, que se llama la Federación Mundial de TEA. La terapia ocupacional es una ciencia que se ocupa de la promoción y prevención de la salud y el bienestar a través de la ocupación, ¿sí? Su principal objetivo, como lo dice acá, un momento, a ver si me da el puntero, como lo dice acá, familias, es habilitar y capacitar a esa persona para participar en sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Entonces, lo que hace el terapeuta es lograr ese resultado a través de la habilitación de las personas para realizar aquellas tareas de forma optimizada, ¿listo? Pero también quiero que entiendan de dónde vienen esos dos conceptos, habilitar y capacitar. Bueno, yo, ¿cómo hago eso? Resulta que cuando hablamos de habilitar, de capacitar, hablemos primero de capacitar. No solamente capacitamos a la persona, sino también a grupos y comunidades, ¿listo? A que se involucren en su vida diaria a través de la ocupación, ¿listo? Entonces, a través de eso, de capacitar, se desarrollen sus ocupaciones para promover salud y bienestar, ¿listo? Y cuando hablo de habilitar, me voy
a lograr habilitar una sociedad más justa e inclusiva para que todas las personas puedan participar según sus potencialidades en sus actividades de la vida diaria. ¿Listo? Pero entonces me voy más a ese concepto, porque finalmente habilitar una sociedad más justa e inclusiva, o sea, eso es como grande, ¿no? Demasiado macro. Pero resulta que ese es uno de nuestros desafíos, ¿sí? Ya que muchas veces la sociedad es más discapacitante que la propia enfermedad. ¿Listo? Entonces, lo que queremos es desarrollar una visión, simplemente desarrollar una visión de justicia social. No sé si han escuchado ese término, pero donde la persona se reconozca como sujeto de derechos y que respete tanto los del otro como los propios. Esto es como más, en resumen, lo que se trata justicia social, pero que también tenga ese desenvolvimiento en la comunidad, en la sociedad, ¿vale? Y también hablamos de este término de empoderar. Entonces, lo que queremos es que a partir de capacitar y habilitar a esa persona dentro de sus habilidades, dentro de sus capacidades en la sociedad, es que ella misma también se empodere, es decir, que pueda desarrollar actividades significativas, en este caso, se pueden convertir incluso en ocupaciones significativas para la persona y a su vez eso da un sentido de empoderamiento. ¿Listo? Todo eso nos sirve, sí o sí, es importante para la construcción de un proyecto de vida, familias. Entonces, aportamos un pedazo de la torta a esta construcción del proyecto de vida, porque quiero que también comprendan de que esto es algo interdisciplinar. Sí, es algo que no solamente va de la mano del terapeuta ocupacional, sino también del psicólogo, del trabajador social, de los operadores y de la misma persona. ¿Sí? Entonces es un trabajo interdisciplinar cuando ya encontramos esta dificultad con la persona que tiene una condición de adicción, ¿sí? Cuando vayamos a trabajarlo. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? En el proceso de rehabilitación, yo quiero que tengan en cuenta que cuando vamos a trabajar con la persona que requiere este apoyo en la construcción de su proyecto de vida, en este caso es la adicción, debe existir una fase inicial de autocuidado y distanciamiento. ¿Sí? Entonces debemos de alejarnos de todos esos factores que exacerban o que presionan el consumo. ¿Listo? Seguido por la posibilidad de cambio de rutinas y funcionamiento adecuado con la eliminación de sustancias o conductas que han estado presentes en su consumo habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando ya la persona se somete a un proceso de rehabilitación, pues hay una eliminación total de la sustancia, incluso de las conductas. Entonces, ahí encontramos a una persona que posiblemente esté con vacíos. ¿Vacíos por qué? Bueno, pues que si yo ya no tengo la sustancia, ¿qué es lo que yo hacía? Ahora, ¿qué voy a hacer si ya no la tengo? Entonces se encuentran vacíos, es que no, pues que no sé qué más me gusta, no sé qué otras actividades puedo hacer, no sé para qué soy bueno, para qué no lo soy. Entonces empiezan a encontrar esos vacíos y desde ahí partimos para la construcción de ese proyecto de vida, ¿sí? Porque es desde lo sutil, desde lo cotidiano, desde lo diario, en donde ellos van transformando ese sentido de su existencia, de su vida. Entonces, desde ahí damos como ese arranque. Cuando hay esa conciencia, como que, estoy vacío porque pues, me doy cuenta de que eh, mi vida eran las drogas prácticamente y que ahora que no las tengo, pues no sé qué hacer, no sé ni por dónde voy, ni con quién voy, ni para dónde, ni cuándo. Entonces se empiezan a hacer todas esas dudas y es ahí donde podemos arrancar fuertemente en el proceso de concientización. Pero antes que nada, vamos a hablar de lo que se trata un proyecto de vida, de ese concepto profundo. ¿Por qué? Porque si lo entendemos desde ahí, familias, nos vamos a dar cuenta que el por qué se dificulta tanto, ¿sí? Y que es una problemática o es un concepto que nos puede tardar incluso hasta toda la vida, pero que podemos finalmente también estructurarlo, ¿por qué no? Que nos pueden ayudar, ¿vale? Entonces, para eso tenemos que entender el concepto de vida. Entonces, el concepto de vida puede ser muy subjetivo, ¿no? Puede existir muchísimos. Aquí les traigo varios, pero hay miles. Uno de ellos, un fenómeno de la naturaleza o el resultado de un movimiento cósmico que lleva implícito la ley de la evolución. Digamos que estos son términos así muy conceptuales y técnicos, pero digamos que como para entenderlo mejor. Igualmente nos vamos a
ahondar en otro, el desarrollo y desenvolvimiento biológico de una entidad orgánica. ¿Listo? Y quiero que vean el siguiente. Se considera el estado previo a la muerte. ¿Y por qué quiero que hagamos énfasis en esto? Todo tiene un comienzo y un fin. ¿Listo? La naturaleza como tal tiene un principio y fin y comienza con el nacimiento del individuo y termina con la muerte, como el fin de la vida del sujeto. Entonces, también entender esta parte nos ayuda mucho a entender, bueno, pues si mi final es la muerte, pues necesito encontrarle el sentido a mi vida. ¿Sí? Y el último concepto, que va muy de la mano desde lo filosófico, es cómo la vida como el espacio de la existencia donde el individuo existe y trasciende. Imagínense pasar por esos tres procesos. El individuo es, el individuo como ser, que existe, se encontrará el existir y que trasciende. ¿Listo? Entonces, muy de la mano se psicoeduca a los chicos de que, pues usted primero no, o sea, uno de sus procesos es encontrar el sentido de su ser, el sentido de su existencia y también el sentido de la trascendencia. Y pasar por esos tres procesos, pues ahonda a llevar, pues, realmente al sentido que yo le tengo a la vida, ¿sí? Porque si yo encuentro esa triada, por así decirlo, en que, bueno, yo estoy en esta vida para ser, para existir y trascender, entonces, pues tengo un propósito, tengo una meta por cumplir. Entonces, empiezo a encontrarle un sentido, ¿vale? Y que finalmente lo que termina es en la muerte. Bueno, entonces, para andar un poquito en esto, tenemos a la dimensión humana, y esa es la tarea que yo les comento aquí, ser, existir y trascender. Vamos a explicarlo un poquito más. El sentido al ser. Para yo encontrar el sentido al ser, yo debo tener una construcción en estos tres aspectos, otra triada, en el sentir, en el pensar y en el actuar. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con ese sentir, pensar y actuar? Que va muy de la mano de unos factores espirales. ¿A qué me refiero con esos factores espirales? A que están en constante movimiento, en constante cambio y que puede aparecer en intensidades altas, en intensidades bajas, como la montaña rusa, no, como más como espiral, que puede aparecer, puede volver, o sea, van a estar ahí siempre apuntándonos a encontrar ese sentido del ser. ¿A qué factores me refiero? A los factores físicos, ¿sí? A factores emocionales, familiares, sociales, laborales, educativos y culturales. Si yo parto de poder entender todos estos factores, podemos decir los externos, espirales, le voy a poder encontrar un sentido al ser. Entonces, hablamos de, a ver si los puedo explicar con un ejemplo. Encuentro el sentido del ser cuando yo puedo percibir todos estos tres aspectos, cuando logro sentirlo, poder hacer ese proceso cognitivo de pensamiento y el actuar. En el área laboral, que es como un ejemplo muy cotidiano, ¿sí? Si yo le encuentro sentido al ser tal ocupación o al ser tal profesión, puedo llevar todos mis pensamientos en función de ello, puedo llevar todos mis sentir, ¿sí? A esas emociones conscientes en pro de ello, en función de, y a mi actuar, ¿sí? Cuando no hay una coherencia en estos tres o un sentido, si, por ejemplo, si yo pienso que esto es bueno para mí porque me va a dar plata o me da pero mi sentir es, esto realmente no me gusta, no me interesa, o sea, no me emociona, ¿sí? Y mi actuar, pues, puede pasar varias reacciones ahí, familias. La persona o está frustrada en su actividad laboral o con estrés constante y puede llegar a no hacer sus actividades, incluso está bien, ¿sí? Pero cuando encontramos un sentido y en estos tres aspectos, una coherencia en el pensar, sentir y actuar, pues créanme que se nota, se evidencia. Y ahí es cuando vemos que, uy, esa persona ha podido reconocer su ser,
tiene un sentido del individuo, de por qué está aquí, para qué y para dónde va. ¿Listo? Entonces, ejemplo, su pensamiento, no, esto me gusta, esto me va a ir bien aquí, voy a superarme, voy a crecer, su sentir es que eso realmente lo emociona, lo motiva y lo hace feliz, ¿sí? Y su actuar pues va a ser coherente y congruente con eso, con esos dos aspectos, ¿sí? Entonces va a ser una persona que cumple en su trabajo, que se anima, que tiene una participación activa, bueno, todo ello. Entonces, desde ahí empezamos a identificar e incluso la persona lo expresa, ¿sí? Pero muchas veces, pues, por las demandas sociales y todo eso y presiones sociales, pues se inhiben de expresarlo, ¿sí? Se inhiben incluso hasta de sentirlo. Yo sé que este es un concepto como muy abstracto, pero hace parte de lo que, pues, se psicoeduca en ellos para poder que encuentren realmente un significado a su ser. Ahora me voy para la parte de la construcción, ya como tal del existir como tal. Resulta que ese proyecto de vida, como lo dijeron ustedes, tiene unos objetivos. Esos objetivos son a corto, mediano y largo plazo. Se trazan, ¿sí? Se visionan. Y eso conlleva a una construcción. Pero ojo, esa construcción se relaciona con el ir siendo, ¿sí? Yo voy cumpliendo mis objetivos en la medida que voy siendo eso que yo pensé, sentí y actué, ¿vale? Todo eso, ¿cómo se configura o cómo se puede como observar en una personalidad madura? ¿Sí? ¿Y cómo visualizo eso? Es una personalidad madura, donde puedo mirar que esa persona tiene una modalidad adaptativa entre sus motivaciones y los valores del mundo. ¿Listo? Entonces, ya vamos como a desarmarlo un poquito más para que quede bien comprendido. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo así una modalidad adaptativa entre sus motivaciones y los valores? Sí, eso aquí hago referencia a que su identidad y sus motivaciones van coherentes a poder tomar conciencia, ¿sí? En la medida en la que yo tengo mayor identidad y reconozco, identifico mis motivaciones, identidad en el sentido de que reconozco que soy una persona con principios, que soy una persona con valores, que tengo una construcción que viene de mi historia de vida, que sé lo que está bien, sé lo que está mal, y mis motivaciones, pues es eso que me da placer, que me da satisfacción. Todo eso me va a permitir tomar conciencia, tomar conciencia, verlo más como claridad en mi toma de decisiones, ¿sí? Digamos que este es el ideal. Todo esto que les conté aquí es como el ideal en donde se basa la construcción de un proyecto de vida. Sin embargo, pues ya vamos a ver qué pasa cuando pues tenemos una condición o alteración en mi parte mental, ¿sí? Listo. Ahora sí, ¿cómo afecta en la salud mental? El ser humano está constantemente en la búsqueda del sentido, ojo, del sentido del ser, de la triada que hablamos ahora, que aparece en las circunstancias actuales de la sociedad. Entonces yo quiero que hagan un momentico como esa reflexión. Si yo estoy en constante búsqueda y yo me encuentro con las circunstancias actuales de la sociedad, ¿que cuáles son? Son presiones, son expectativas altas, son demandas muy altas a mis capacidades. ¿Qué me voy a esperar encontrar cómo voy a esperar que la otra persona responda o reaccione? Pues pasa que cuando me dejo afectar de esas circunstancias actuales de la sociedad, crece un empeño vano y un vacío existencial. Entonces, familias, estamos hablando de que se genera en la persona, ¿sí? Puede que no sea con intención o sea no sea de forma, o sea de forma inconsciente, ¿sí? Digamos que no, ni la sociedad ni la persona tienen la culpa, simplemente es algo que sucede y que ya nos estamos enfrentando a ello, ¿sí? A la frustración, que se debe en buena parte a la triada que se compone de sufrimientos, culpa y muerte. ¿Listo? Entonces, resumen, para ver si me pudieron entender bien. Esas circunstancias actuales de la sociedad nos genera frustración y esa frustración no nos va a permitir
sobrellevar otros componentes que hace parte de la vida, el sufrimiento, la culpa y la muerte, ¿sí? Y es desde ahí que si no entendemos de que esto va a ser parte de nuestra vida y de nuestro proyecto de vida y no lo sabemos manejar, ahí es a donde totalmente esa búsqueda del sentido del ser, pues va a estar desorganizado, va a estar perdido, va a estar muy, muy, muy alterado. Entonces, desde ahí nos encontramos con los vacíos, vacíos existenciales en el sentido de no sé para dónde voy, no sé cuál es mi visión, no sé cuál es mi propósito de vida, qué voy a hacer, no sé qué me gusta, no sé qué me motiva. Entonces, a eso me refiero cuando aparecen esos vacíos emocionales y nos dejamos que nuestra salud mental empiece a afectarse por esas circunstancias. ¿Listo? Entonces, cuando ya logramos que la persona, bueno, cuando se trata, que se trabaja como tal con el individuo. Cuando tenemos este tipo de alteraciones, lo que yo les digo, hay unos conceptos muy abstractos que se empiezan a alterar. Por ejemplo, el sentido existencial. ¿Sí? Entonces no le encuentro sentido a estar aquí en este mundo. Entonces empieza la autorreflexión. El sistema relacional yo-mundo. ¿Sí? Entonces, no le encuentro sentido a mi existencia y no le encuentro propósito a estar aquí, en este mundo. La identidad, ¿sí? No reconozco mis valores y principios. El yo ideal, empiezo a cruzarme con las expectativas versus la realidad. ¿Listo? La autonomía, entonces carezco de esa capacidad de encontrar que, el sentido de que yo puedo hacerlo bien, puedo hacerlo solo y con o sin ayuda voy a hacerlo. ¿Listo? La toma de decisiones. Ahí es a donde va muy de la mano la toma de conciencia y que es ver todo con claridad, poderlo ver con claridad. Y el asumir actitudes con compromiso. Ahí es a donde, pues, si no tengo autonomía, si no tengo toma de decisiones, pues muy, muy difícil es poder asumir una actitud positiva para poder comprometerme con algo, con eso que yo me estoy pensando. Y elaboración de metas personales, claramente. Pues si yo estoy con dificultades en mis expectativas, que veo que no las cumplo, que no tienen sentido, que para qué me van a servir, pues me voy a elaborar esas metas, va a ser también muy complicado. ¿Listo? Entonces, vamos a la siguiente. ¿Qué tengo que tener claro? ¿Y qué me va a ayudar a mí? ¿Qué preguntas me van a servir para poder retroalimentar todas esos conceptos abstractos que vimos que estaban como alterados en el momento? Entonces, para elaborar ese proyecto de vida implica que se parta de la realidad propia y personal. Entonces, esto en base, familias, para dar el apoyo, ¿sí? Pero tampoco se pueden echar la carga. Eso es muy, muy, muy de la persona y es algo que es el proceso que debe de vivir cada uno y ellos, ¿sí? Entonces, y echarse la carga de que la otra persona no evolucione o no desarrolle esas habilidades, es porque hay que revisarlo, ¿sí? Pero entonces no es echarse la carga de que esa persona no salió adelante por uno, no. Simplemente es un proceso personal y que ellos poco a poco lo deben de ir ejecutando, lo deben de ir desarrollando. Entonces esas preguntas que me van a ayudar es saber quién se es, primera. Ese saber quién se es que él reconozca quién, qué persona es una persona con historia de vida. Entonces ahí empieza, no soy una persona con una religión, con unas costumbres, o sea, empiezan a definirse y desde la definición que parten está bien, ¿sí? Ellos lo van a ir completando, ¿sí? O llenando más ese concepto de quién es en la medida en la que transcurra también su comprensión del mundo y de su sentido. ¿Listo? ¿Cómo se es? Es decir, los rasgos de comportamiento, cualidades, defectos o bien habilidades y debilidades. Ahí es a donde también desde la parte psicoterapéutica, pues es como si ellos llegaran y estuvieran con los ojos vendados porque no reconocen
sus cualidades, sus virtudes, sus defectos, ni siquiera sus habilidades y debilidades. Entonces, es también un proceso de redescubrimiento, de quitar esa banda y mostrarles, mira, es que hiciste eso y lo hiciste bien, esa es una cualidad tuya. Entonces, darles a entender eso que muchas veces también no se les dice, ¿sí? Y también es un aprendizaje. O sea, si yo reconozco esa cualidad de la otra persona, ¿por qué no decírsela? ¿O por qué no resaltárselo? Eso también es ayudar. Eso también ayuda en su proyecto de vida. ¿Dónde se está? El entorno en que se desenvuelve el individuo. Sí, es muy importante. O sea, si mi proyecto de vida no va acorde al entorno en donde yo estoy viviendo, en el contexto, pues no va a haber coherencia. Entonces necesitamos que también sepamos en dónde estamos y si esa persona, no sé, cuando ustedes dicen que tienen ese proyecto de vida como magnífico, espectacular, es bueno, pues que tú estás aquí en Colombia, ejemplo, y en Colombia, Cali, y en tu barrio, pues, se puede hacer esto, ¿sí? En tu entorno. Y el entorno creo que también no solamente conlleva como tal la ciudad, el barrio en el que estás, también conlleva es cómo son tus relaciones. Pues si tú te relacionas con tu familia de tal manera, con tus amigos de tal forma, tienes estas costumbres con ellos, pues así va a ser su desenvolvimiento. ¿Listo? ¿Con quién se vive? Que incluye el núcleo familiar, parientes que de alguna manera influyen. Y sí, familias, son una de las principales influencias más grandes que tienen ellos. Sí, porque incluso aunque no lo digan, sus motivaciones y su sentido del ser, estás tu familia, ¿sí? Muchas de las cosas que ellos hacen es también por los valores y principios que ustedes como familia les han inculcado desde pequeños. Entonces, ellos están influenciados por esa parte en ustedes y por muchas más. ¿Cómo se vive? Es decir, el estilo de vida, ¿sí? Y ahí es a donde, pues, si yo tengo un estilo de vida tal, el resultado va a ser tal, o sea, más y más da tal. Y eso tiene su lógica. Si yo tengo mi estilo de vida con hábitos disruptivos o negativos, pues listo, ese es mi estilo de vida, pero no pretendo que si no tengo conciencia de cómo estoy llevando mi estilo de vida, poder lograr unas metas, ¿sí? Si esas metas no van en coherencia a ese estilo de vida. Otro, valores que determinan la vida, como los intereses hacia lo material, lo espiritual, el placer u otros. Y esto es una definición en donde da la identidad, familia. Ellos en su proceso deben de reconocer qué valores los caracterizan, ¿sí? Desde dónde se van a partir para tomar una decisión. Y a eso se los recalco mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sus intereses van más ligados a lo material, a lo espiritual, al placer o a qué, ¿sí? ¿A qué estamos ligando nuestras decisiones, nuestros principios? ¿Listo? Entonces, aquí parte de que el proyecto de vida, siento yo que se hace desde el momento en el que ingresan a hacer proceso. Porque aquí, por ejemplo, estamos viendo toda una parte de autoconocimiento. ¿Listo? Entonces, cuando la persona logra esa claridad en lo que esa persona es, dónde se encuentra, con quién vive, cuáles son sus valores, todo lo que mencionamos anteriormente, empezamos a establecer pasos partiendo de los objetivos trazados, es decir, lo que hablamos de objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero estos objetivos trazados van a ser también con acciones concretas y estrategias. Entonces, esa persona no puede pretender de que sí, yo soy así, así, y nos tiramos al mundo. No, o sea, tiene que haber un momento en el que la persona organice, planifique, desarrolle esos objetivos, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues concretar acciones, saber qué acciones debe de generar para poder cumplir esos objetivos y estrategias. ¿Sí? Si no me sirve esto, entonces puedo hacer esto. Si tengo esto, entonces puedo hacer esto. Si no lo tengo, bueno, no, pero puedo conseguirlo allá. O sea, debe de haber ese pensamiento, ¿sí?
Ojo, hay una línea también muy delgada ahí, ¿no? De ese pensamiento de estratégico, planificador, a un pensamiento anticipado, ¿sí? Que me puede generar estrés y frustración, e incluso hasta ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado de también cómo se está manejando esa parte. ¿En qué, tipo de factores va entonces a implementar esas acciones y estrategias y objetivos? En la formación personal, ¿listo? Entonces, aquí es a donde ahondamos mucho. Bueno, el tiempo de estudio, el trabajo, cuál es tu interés, cuál es tu decisión, qué vamos a hacer, si tu objetivo es terminar el bachillerato o no, no lo va a hacer, es trabajar. Bueno, ver en dónde va a enfocar su formación personal, en dónde va a enfocar el tiempo libre, ¿sí? Entonces, ahí hablamos a nivel cultural, el arte, el deporte u otras, el interés de la persona en su tiempo libre. Y es muy importante porque es uno de los vacíos que ellos tienen, porque mayormente es el tiempo que utilizaban para consumir. Entonces, cero exploración en esta parte del tiempo libre, o sea, cero exploración en me gusta, qué parte de la cultura me gusta, que me gusta el arte, me gusta el deporte u otra cosa. Entonces, ahí empiezan ya a descubrir de que, wow, o sea, yo no conozco nada de esta parte mía, porque es una esfera finalmente el tiempo libre de la ocupación, familias, entonces está vacía y tenemos que empezarla a redescubrir. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de las experiencias. Tiene que vivir la experiencia para poder identificar si le gusta o no, ¿sí? O reconocerla, tener esa claridad, no, es que realmente eso no me gusta. Listo. En la relación familiar, ¿qué estrategias vamos a empezar a generar en la relación familiar? ¿A nivel de qué? Sistema de comunicación, interacción y roles. Yo debo de tener definido esto, porque esto también a mí me define también en mi carácter, mi forma de actuar y de reaccionar. ¿Listo? Y en la vida espiritual. Familias, las preguntas las podemos hacer ahorita al final, entonces para que porfa las copien, para no se les vaya a olvidar y las solucionamos al final. Y en la vida espiritual, bien sea en la religión, voluntariado, altruismo u otras. Entonces, desde todas las áreas, desde el tratamiento de rehabilitación, tenemos que tener claro de que la persona debe tener formación personal, tiempo libre, relación familiar y vida espiritual claros, con acciones concretas y con estrategias ya establecidas. ¿Sí? Es como que, bueno, ellos se llevan toda la teoría y las situaciones ponerlo ya en práctica. Bueno, ahora sí, desde mi área, quiero resaltar que nosotros, desde terapia ocupacional, nosotros llevamos un modelo de atención. Nuestro modelo se llama modelo del desempeño ocupacional, pero hay una parte en la que hablamos de lo realizante. Lo realizante es ayudar a la persona a tener esa construcción de sus actividades, de su ocupación, eh, como en orden, ¿sí? Realizado. Entonces, a ese término realizante se llega como a que todo está en esa orden o en en ese desarrollo y que la persona lo logre. Entonces, lo que yo les decía, habilitamos y capacitamos a la persona para que tenga esa construcción de proyecto de vida realizante, ¿sí? Que lo pueda ejecutar. Entonces, ahí, pues el TEO sí se mete mucho en el hacer, en el hacer, en el hacer, porque es ahí donde vemos si la persona realmente logra de tener todo eso en su mente a poderlo ejecutar. ¿Listo? Entonces, ¿de qué partimos? Aquí sí va a ir muy rápido porque pues, realmente ya lo vimos anteriormente en donde esclarecemos que hace parte y es muy importante de estos aspectos en el proyecto de vida, pero pues es nuestro fuerte y también lo abordamos desde el área. Entonces, desde la terapia ocupacional, para tener claro ese proyecto de vida, necesitamos reconocer la historia de vida. Y vean toda la influencia que tiene, familiar, cultural, social, económico, político, bueno, etcétera, todo. Pero desde ahí, desde esa historia de vida, bueno, generamos y desarrollamos un historial ocupacional. Ese historial ocupacional me da a entender o me da a mí
un perfil en donde reconozco la identidad de la persona como ser ocupacional. Listo, que tiene un pasado, un presente y un futuro. Entonces, para poderlo reconocer, desde hablemoslo desde el pasado. Desde el pasado lo que ayuda es asistir el presente, ¿sí? Desde el pasado es que yo entiendo que la persona actúa tal cual en su presente y que ese pasado me ayudó a construir a partir de qué, de las experiencias y significados. Entonces aquí pasamos a entender pues de que su historia de vida tuvo un significado y vamos a ver qué significado tan profundo tiene como para que la persona haga, como para que haga parte del sentido del ser de la persona. ¿Listo? Y con un futuro. ¿Listo? Ese futuro pues me va a ayudar. No, tenemos más que todo es configurar, es que esa persona tiene la identidad y que esa identidad es tener claro en ese momento de que es una persona que está en constante construcción de ella, ¿sí? Y que un principio puede moverse y que un valor puede moverse y que un interés también puede cambiar, una motivación. ¿Por qué? Porque somos seres espirales, familias, o sea, somos seres en constante movimiento, un sistema abierto por el cual entra y sale información todo el tiempo. Y que tengo la capacidad de elegir y que esa capacidad de elegir es la que yo también debo de tener clara para discernir en mi toma de decisiones. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un desempeño ocupacional competente, cuando logramos la autorrealización y la prospección ocupacional del sujeto, o sea, logramos que lleve ese proyecto de vida, lo importante es que está sujeta o supeditada a la capacidad para autorregular el comportamiento, el tiempo y sus actividades en su hacer cotidiano. Eso es lo que queremos ver. Lo que queremos ver es que el usuario tenga esa capacidad para autorregular el comportamiento, el tiempo y sus actividades en su hacer cotidiano, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si esta persona, pues, tiene una dificultad en esas capacidades, pues vamos a notar esa diferencia, ¿sí? A una persona con su estilo de vida, podemos decirlo saludable, a un estilo de vida disruptivo, ¿sí? Y no digo que eso, pues, puede pasar y todos podemos caer en esos estilos de vida o hábitos o incluso en una cuestión muy mínima. Pero creo que logramos como la realización cuando somos conscientes, vemos con claridad lo que estamos haciendo y logramos modificarlo, porque desde ahí radica la capacidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos al sujeto como un componente de vital adaptación. Ahí es a donde yo les digo, pues si yo soy consciente de que debo de cambiar ese estilo de vida, pues me adapto a lo que realmente yo necesito. Sí, pero cuando no soy consciente de lo que yo necesito, pues voy a continuar en lo mismo. Entonces yo necesito tomar ese proceso para poder lograr, y tengo la capacidad, ¿no? Pero yo necesito la conciencia y tengo la capacidad de adaptarme, pero necesito también la conciencia. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando cuando todo este desempeño ocupacional realizante empieza a alterarse por una enfermedad mental? ¿Listo? Entonces encontramos que se activa una disfunción psicosocial y por ende ocupacional. Disfunción me refiero a una dificultad, ¿sí? A una alteración en su parte psicosocial, ¿sí? Y por ende, pues sí o sí va a afectar su ocupación. ¿En qué radica? En estos tres aspectos. Progresivo aislamiento familiar, laboral, social del individuo. Esas son las dificultades psicosociales. Sí, esas son las dificultades psicosociales. Entonces ustedes lo pueden notar en comportamientos y conductas. Familias, ¿listo? Entonces, aislarse de la familia, de lo laboral, de lo social, ¿listo? Pérdida de la motivación intrínseca para interactuar con su entorno. Sí, creo que también la intrínseca hace parte de todo lo interior, ¿sí? Que yo siento que esto realmente me gusta, me apasiona, me llena, por así decirlo. Y lo extrínseco hace como pues, que si yo hago eso, pues voy a obtener algo y que eso me motiva. Por ejemplo, me pagan, me dan un regalo, me reconocen algo. Bueno, entonces eso también se mueve entre
la motivación intrínseca y extrínseca, pero entonces en el ser humano sucede eso, cuando hay una disfunción psicosocial pierde total motivación intrínseca y esa es la que tenemos que abordar. Por más por más de que ustedes familia como que logren llenar esas motivaciones, siguen siendo externas, siguen siendo extrínsecas. ¿Y qué pasa con esta motivación intrínseca? ¿Qué pasa con lo interno, con la persona? Esto puede estar afectado y muchas veces se nos dificulta ver. Y otra dificultad psicosocial es participar en ocupaciones que le brinden bienestar y significado. Pues si me aíslo claramente, pues no voy a poder participar, no voy a poderlo, no voy a participar, no voy a poder, la primera era, si yo me aíslo, pierdo motivación, pues claramente no voy a participar de ello, porque eso son factores que yo necesito relacionarme, necesito motivación para poder participar. ¿Qué pasa? Esto también resulta de un déficit adaptativo en su desempeño ocupacional competente. Entonces, yo sé que es un tema muy técnico, pero si vemos que hay un déficit adaptativo, en alguna de estas situaciones familia está fallando. Entonces, para que podamos como identificar, podamos ver qué necesidades hay en la persona. Entonces, desde ahí también nosotros abrimos esa mirada para ver qué es lo que está perjudicando realmente o por qué se le dificulta tanto adaptarse, ¿sí? A esas situaciones, a esos cambios, a esos conceptos abstractos. ¿Listo? Entonces, claramente algunos de estos déficits pues son tratados con todo el equipo interdisciplinar, ¿no? Entonces, un déficit adaptativo no solamente es competencia del terapeuta ocupacional, sino también de todo el equipo, porque realmente son conceptos que lo maneja como tal cada ciencia. Entonces, pobre funcionamiento del yo, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento o el sentido de mi existencia, ¿listo? Dificultades en el manejo de la realidad, capacidad de juicio y en el Ok, aquí hay dos capacidades de juicio y el autocontrol, son dos diferentes. Las relaciones objetales, ¿sí? Mi relación con lo externo. A esto se refiere con objetal. En el autoconocimiento, en el autoestima, alteraciones en sus procesos de pensamiento, en el manejo de estímulos ambientales, en el manejo del estrés, en la capacidad para integrar experiencias, pobreza en su función autónoma y en las de dominio y competencia. Es decir, ya que la persona no reconoce lo que posee, sus capacidades y sus competencias. ¿Qué pasa con esto? Todo esto es lo que produce el déficit adaptativo, ¿sí? Esto es como toda la dificultad y cómo se puede manifestar. Pero digamos que en la parte ya como tal resumida, a la persona o le cuesta la organización de su pensar, sentir o actuar, la integración de toda esa información de la triada que les acabo de mencionar, la productividad y la realización. Entonces, este es un paso a paso que la persona debe de realizar para poder ejecutar. Entonces, ahí es a donde cuando ustedes me dicen, no, pero es que él lo hizo, lo empezó y luego ya no se levanta temprano, ya no ayuda a atender ya no atiende la cama, ya no hace sus tareas del hogar. Pero entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque uno ya tiene que entrar a identificar cuál es la parte del proceso que está afectado. ¿Será que en la organización, cuando hablo de la organización, es toda la configuración interna que hay en la persona? Sus pensamientos están organizados, sus sentires están organizados en coherencia. La integración, ahí es donde yo digo que esos tres deben de estar en lineamiento. Si no están en lineamiento, no se van a poder integrar y no va a poder haber un aprendizaje, ¿sí? Porque generalmente no, los procesos de aprendizaje se dan cuando esas tres cosas están en juego, van de la mano, están en conjunto, en congruencia. Por ende, pues si yo tengo dificultad para organizar, no, lo que organicé no lo logré aprender. Por ende, si no lo aprendo, pues va a afectar mi productividad, o sea, la calidad de cómo yo lo hago. Y por ende, pues su realización.
Entonces no lo voy a terminar, puede que ni lo desarrolle o que ni siquiera lo inicie. Entonces, ahí es a donde nosotros empezamos a identificar, bueno, cuál es el proceso que él necesita, o si necesitamos empezar desde cero, pues desde cero, ¿sí? En su organización. ¿Listo? La finalidad de la rehabilitación es ayudar a la persona a recuperar y resignificar los estilos de vida, focalizando el interés en actividades saludables y en las capacidades conservadas con el fin de devolver la autonomía. Entonces aprovechamos todo lo que la persona ha experimentado, toda su historia de vida, todas sus capacidades, finalmente para hacer todo un proceso de que la persona encuentre ese sentido de su ser, ya sea por la resignificación, pero que eso le permita entonces ya focalizarse y arrancar con la organización. ¿Listo? Que es uno de los pasos para llegar a su proyecto, su realización. ¿Listo? Entonces, esto es como un resumen de lo que acabo de decir. Nosotros lo que hacemos es capacitar y empoderar. ¿Listo? También habilitar por aquí. Me falta esa partecita. Capacitar, habilitar y empoderar. Todo esto en función de desarrollar un proyecto de vida pleno, o sea, realizante, familia, recuerden. ¿Esto a qué me conlleva? Que si yo logro desarrollar un proyecto de vida pleno, voy a ejecutar ocupaciones significativas, es decir, con sentido. ¿Y esto a qué me resulta? A que voy a tener una persona independiente y que ha encontrado un sentido a su vida. ¿Listo? Rápidamente porque se me fue el tiempo. Estrategias de intervención. Nosotros desde terapia ocupacional lo que hacemos es tratar de conectar a la persona con su sentir, es decir, con su pensar, sentir y actuar. Entonces lo que hacemos es pues dividirlo en esas tres fases. La primera esfera sería la conexión con el sí mismo. Entonces, bueno, ¿yo cómo logro conectarlo con él mismo? La segunda, conexión con los otros. Aquí ya les voy a dar las estrategias para que logren la conexión con los otros. Y la tercera es la conexión con la creación y el propósito de vida. Entonces, vamos a ver la primera. Conexión con el sí mismo. Debo de encontrar y poder solucionar en esa persona por medio de algo propositivo, ¿no? Entonces utilizamos ejercicios, actividades, algo que lo logre conectar y conectar con sí mismo. Puede ser muy difícil, pero pues normalmente lo que hacemos es, por ejemplo, empezar con su niñez, entonces conectarlo con ese niño, luego con ese joven y luego con el adulto, de acuerdo a la etapa de vida en la que se encuentre. En ese sentido, poder encontrar el sentido de sí mismo, o sea, que él está aquí por algo y para algo. Yo real versus yo ideal, ¿sí? Sentido de vida, identidad y autoimagen, valores y creencias, intereses, historia de vida, un perfil ocupacional. Ojo que aquí lo relacionamos con identidad y motivación, y autonomía y toma de decisiones. Sin embargo, familias, ustedes también pueden aportar mucho en esa conexión con el sí mismo, ¿sí? Pero ojo, sin cargarse, porque es un proceso que debe de ser de la persona, no de ustedes. ¿Listo? Entonces aquí les da como, bueno, yo cómo logro que mi hijo, mi sobrina, mi hermano se conecte con sí mismo, ¿no? Pues primero debe reconocerse a sí mismo. Debe poder reconocer su realidad y lo ideal, ¿sí? Lo que él idealiza versus la realidad. Su sentido de vida, debo ayudarle en su identidad, en su autoimagen, en que reconozca valores y creencias, intereses, historia de vida, y que pues todos, cuando hay un sentido con ello, él va a sentir autonomía y va a poder tomar decisiones. La segunda esfera, conexión con los otros. La persona debe generar un sistema de relación yo con el mundo. Entonces ahí es donde yo les digo bueno, ¿qué propósito estoy cumpliendo aquí en el mundo? Sentido de sí mismo dentro del entorno familiar. ¿A esto a qué hace referencia? Recuerden, a que hay una enmarcación, a un sistema de comunicación y de roles y que deben de estar definidos y claros. Cada uno debe de reconocer esos roles, ¿sí? Participación de la familia en el proceso vital. Reconocer cuál es su límite y hasta qué punto pueden llegar familias con la persona.
y la persona también reconocer hasta qué punto su familia es la que interviene en esa toma de decisiones y en su proceso vital. Identidad y familia. Exploración familiar de sus fortalezas y debilidades. Historia de vida y familia y proyecto de vida y familia. O sea, ustedes hacen parte de cada uno de estos aspectos, ¿sí? En la medida que se comunican con él, que se lo hacen saber o no. Entonces también influyen ampliamente. Y la conexión con la creación y propósito de vida. Entonces ahí es a donde ya ellos, bueno, empiezan a encontrar esa visión. Mi sentido de mundo y vida al futuro. Entonces ya empiezo como a establecer ya esas metas a corto, mediano y largo plazo. Lo que yo les recomiendo mucho cuando tenemos una enfermedad mental, hablemoslo severo, es apoyar a la persona, no hablando de como de ideas o objetivos a largo plazo, sino ayudarle a tenerlos inmediatos, ¿sí? Porque muchas veces el hablar del futuro, a ellos los lleva, cruzan esa línea de ansiedad y de estrés. Entonces, procurar que al menos esos objetivos inmediatos los vaya cumpliendo. Entonces, digamos que no en todos los casos, ¿no, familia? O sea, depende de la persona. Hay un sentido existencial, hay una proyección del sí mismo a corto, mediano y largo plazo. Elaboración de metas a corto, mediano y largo plazo. Hay un diseño de estrategias. Aquí ya es cuando me planteo, bueno, ¿qué acciones son las que voy a tomar frente a ello? ¿Y qué va a pasar si sucede esto? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué va a suceder? ¿Y cómo lo voy a afrontar? Proyecto de vida y toma de decisiones frente a este. Bueno, todo lo que conlleva elaborar una hoja de vida, bueno, dependiendo de cada uno del proyecto que tenga, experiencia de búsquedas laborales y asumir actitudes con compromiso. Entonces, digamos que eso ya es la esfera de la creación y propósito de vida. Familias, lo que hacemos es conllevar actividades que al usuario, a la persona le pueda ayudar en cada uno de estos puntos. Vamos haciendo actividades, procesos, más que todo de aprendizaje, ¿no? Que la persona entienda que hay un sentido en hacer cada una de estas cosas y un para qué. Entonces, digamos que todo se trabaja en función de ello, porque, como les digo, a veces vamos con los ojos tapados haciendo las cosas, pero sin ese sentido. Bueno, familias, vamos a responder ahora sí las preguntas.